Buenas noches y muchas bendiciones a todos. Esta noche estamos con la lección 42 de nuestro libro El Sendero de la Verdad número 10. Y esta noche el título es muy interesante: Sueños que quitan el sueño. Y el pasaje bíblico que vamos a estudiar esta noche, y si me pueden traer mi Biblia, perdónenme por favor. El pasaje bíblico que vamos a estudiar esta noche es Daniel 2, los versos 1 al 48. Y el verso para memorizar está en Daniel 2, 28, la primera parte, que dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y el propósito de esta lección es que Dios siempre busca personas que le conozcan a fin de revelar su voluntad al mundo. Y vemos que Dios habla por medio de sueños a una persona y a veces pues se le quita el sueño. Solo para hacer un paréntesis, quiero decir que la Biblia nos explica que hay 3 fuentes para nuestros sueños. Una de estas fuentes es Dios mismo. Cuando quiere hablar, Dios puede hablar en sueños. La segunda fuente de los sueños es nuestra propia experiencia, lo que hayamos pasado en ese día, una experiencia fuerte, nuestras emociones, pensamientos, en fin, viene del ser humano. Nosotros generamos también nuestros propios sueños. Y hay sueños también que pueden haber sido influenciados por el enemigo. Es importante tener discernimiento acerca de los sueños. Amén. Y la interpretación que yo pueda tener para un sueño no va a ser la misma interpretación que usted tenga. Es por eso que es importante orar a Dios y preguntarle a Dios cuál es la interpretación correcta para un sueño. Yo le suplico a usted, mi hermano, mi hermana, no se deje usted influenciar jamás por un sueño hasta que usted haya comprobado, se haya asegurado que viene de Dios y la interpretación también venga de Dios. Y esto es lo que se trata esta lección de este día. Entonces aquí vemos que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y él había tenido sueños que le habían perturbado por bastante tiempo. Entonces vemos también que Dios revela y hace realidad el contenido de los sueños de este hombre y a través del profeta que lo conocemos como Daniel. Sabemos que cuando Dios revela un propósito por medio de un sueño, podemos darlo por hecho. En otras palabras, va a hacerse realidad. Y hemos visto y aún seguimos viendo que el sueño interpretado por el profeta de Dios que se llamaba Daniel sí se hizo una realidad. Y hay 2 aspectos claves en cuanto a el sueño mostrado por Dios al rey Nabucodonosor. El primero es la interpretación, el segundo es la revelación. Interpretar es un asunto totalmente que viene de Dios. Amén. Hace poco una persona me pidió que interpretara su sueño, pero yo no lo hice ese momento en el teléfono. Yo oré a Dios y Dios me mostró tanto a mí como a mi esposo la interpretación para este sueño. Y también en un sueño también puede que haya una revelación de Dios y solamente puede Dios mostrar a los hombres cuál es esta revelación, como lo hizo con Daniel, el profeta Daniel. La primera parte de esta lección, después de esta larga introducción, dice que un sueño fue mostrado a Nabucodonosor. Y dice que Nabucodonosor tuvo sueños, pero no entendió de quién provenían estos sueños, ni tampoco entendió los motivos ni los propósitos. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Y vamos a entender un poquito acerca del rey Nabucodonosor, que él primeramente era un rey supersticioso. Y esto lo vamos a ver en los versos 1 al 3. Y dice: en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, él tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, los hechiceros, los adivinos y los astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, vemos que Nabucodonosor, dice, era extremadamente supersticioso. Y es bien conocida la enorme importancia que la mitología ocupaba en los imperios que se mencionan en la Biblia. Mitología de los dioses y de seres sobrenaturales, ¿verdad? Entonces aquí habla de que Nabucodonosor hizo llamar a los magos, o sea, las personas que utilizaban poderes ocultos para hacer actos de magia, ¿no? Los astrólogos, que son las personas que están observando las estrellas y los cielos, y según eso ellos piensan que pueden adivinar, ¿verdad? Los encantadores y también los astrólogos, que en mi versión dice hechiceros, adivinos, magos y astrólogos. Entonces los llama para que le expliquen su sueño. Y parece que estas personas tenían libros en los que pretendían definir el significado de los sueños. Yo quiero decir que en cada cultura hay libros acerca de los sueños y en muchas de estas cosas no coinciden. Así que no se deje usted confundir llevándose por lo que alguna persona quiera interpretar su sueño sin consultar a Dios. Amén. ¿Okay? Entonces, esto es un poquito, o sea, el estar consultando los sueños, en fin, es un poco lo que podríamos comparar hoy en día con jugar a la lotería, también el mirar las cartas del tarot. Una persona muy, muy famosa fue Nancy Reagan, que consultaba estas cartas, pero no porque los famosos lo hagan quiere decir que lo debemos de hacer nosotros. También se compara con consultar el horóscopo. No porque lo mencione, no estoy aprobándolo de ninguna manera. Quiero que nos hagamos esta pregunta que es muy importante hacernos todos nosotros. ¿Será esto una práctica que agrada a Dios? Esa es la pregunta más importante que debemos de hacernos en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Y también vemos que el rey Nabucodonosor era un rey astuto. Y esto está en los versos 5 y 6. Dice: pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Bueno, aparte de ser supersticioso, era muy astuto el rey Nabucodonosor, pero es entendible. Es posible que el rey Nabucodonosor haya sido engañado con falsas interpretaciones, y es por eso que él no quiere ni contarles el sueño para que puedan interpretarlo. Entonces, esto nos da, creo, una alerta también a todos nosotros, que con los sueños hay que tener cuidado. No acepte cualquier interpretación. Una vez más le digo, si no es de Dios, es posible que lo están engañando para sacarle dinero o por alguna otra
razón. Entonces, el rey Nabucodonosor pidió no solo una interpretación, sino también que le recuerden este sueño que le había estado perturbando. Entonces, en el círculo que rodeaba al rey Nabucodonosor, él consultó a los hombres que se supone que eran hombres sabios, de ciencia, de aquel tiempo, y se les consultaba para tomar decisiones importantes. Y el rey Nabucodonosor sospechó que este sueño era de mucha importancia, pero sus sabios le dijeron al rey que ellos no podían ni conocer, mucho menos interpretar un sueño que no conocían. Entonces vemos aquí que Nabucodonosor era un rey implacable. Y les voy a leer los versos 12 y 13 del capítulo 2. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia, o sea, los mandó a matar. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Entonces, se nota que Nabucodonosor se enojó mucho y decidió acabar con la vida de todos estos hombres sabios. Y vamos a conocer un poco más en los capítulos que vienen adelante, 3, 4 y 6, que el rey Nabucodonosor era un hombre que cambiaba constantemente y también era de un temperamento violento. Pero su determinación para averiguar el contenido de su sueño, para él era muy importante, se mantenía firme. Entonces vemos en el segundo punto de esta lección que este sueño fue revelado al profeta Daniel. Y les voy a leer un poquito largo, verso 14 al 19, lo que dice la Biblia al respecto. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Pongan atención al 19. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Amén. Bendito sea Dios que puede interpretar. Los astrólogos dijeron la verdad. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Y esto lo repitió Daniel mismo. Pero aquí en este pasaje vemos palabras muy interesantes. Explicar, interpretar, dar a conocer, mostrar el sueño y declarar. Y estas palabras se utilizaron hasta el momento en que Daniel consultó a Dios. Y en el libro de Daniel se usa el término revelar. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Y Daniel lo sabía. Es por eso que él ora junto con sus amigos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios quita ese velo de misterio y muestra la inmensidad de su sabiduría y también muestra al ser humano, en este tiempo Daniel, hoy a nosotros, su poderío, su grandeza, su amor,
su naturaleza y sus propósitos. La pregunta que nos hace el pastor Daniel Pesado de España: ¿a quién revela Dios sus propósitos? Y la primera sección dice: Dios revela sus propósitos a quienes están atentos. Y dice: Dios había dado a Daniel la capacidad de interpretar los sueños. Él había sido elegido entre los mejores jóvenes judíos de Jerusalén para ser llevados a Babilonia. Y en lecciones anteriores, tanto nuestro hermano Raúl como nuestro hermano Rogelio nos hablaron acerca de que Daniel y sus 3 amigos eran hombres atractivos, simpáticos, de buen parecer, pero también eran hombres muy inteligentes, tenían sabiduría y eran muy sensatos. O sea, no les faltaba el sentido común. Y dice que eran enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Pero una cosa que aprendimos a través de las 2 lecciones anteriores con nuestro hermano Raúl y nuestro hermano Rogelio, es que Daniel, desde un principio de su entrada al absolutamente pagano ambiente de Babilonia, es que este joven judío propuso en su corazón no contaminarse. Cuando Daniel fue capaz de dar a Dios su atención total, entonces Dios le reveló el contenido de su sueño, o del sueño del rey Nabucodonosor, quiero decir, y también protegió su vida. Y después fue Daniel también engrandecido junto con sus compañeros y por encima de los ciudadanos de un reino donde ellos eran considerados extranjeros. El punto B dice: Dios revela sus propósitos a quienes son valientes. Valientes. Verdaderamente Daniel necesitaba ser valiente para presentarse delante del rey Nabucodonosor, quien había resueltamente había ordenado que maten a todos los sabios del reino. Pero aún así Daniel se presentó delante de él. Y conocemos otros casos similares. El de la reina Esther tal vez es el más conocido. Otros hombres valientes como David y como Josué, que ellos tuvieron el valor y la fortaleza. Pero ¿de dónde vino ese valor y esa su fortaleza? Es de conocer al Dios verdadero y de confiar en Él. El punto C dice que Dios revela sus propósitos a quienes son humildes delante de Dios. Daniel también demostró su humildad. Él fue a su casa y compartió la necesidad urgente con sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Y hay una respuesta que solo hay en ciertas situaciones en la vida. Hay una respuesta a nuestras situaciones difíciles cuando hacemos una oración en unidad. Y estos jóvenes oraron, ayunaron, como en los días de Esther. Y también nos da el ejemplo el pastor Daniel, cómo fue también en los tiempos de la primera iglesia, que ellos estaban orando, ayunando juntos, unidos, esperando la promesa del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre ellos. Y esta unidad nos da a entender que eran una misma alma. Y es así como debemos de estar buscando a Dios. Esta forma de buscar a Dios hace posible que Dios se manifieste en medio de su pueblo. Amén. Nos lo recuerda el pastor Daniel Pesado. Amén. Además de esta petición de intercesión, no era para pedir fuerza, no fue para pedir valentía de parte de Dios, ni mucho menos para pedir habilidad, sino que
fue para pedir la misericordia del Dios de los cielos. Qué hermoso poner nuestra confianza en Dios. Y también el último punto dice, Dios revela sus propósitos a quienes confían en Él. Qué importante es confiar en Dios. Y la lección nos dice, todo lo anterior demuestra que Daniel tenía una confianza absoluta en Dios. Este joven creyó en las 6 siguientes cosas. Daniel creyó que de Dios es la sabiduría. Creyó que de Dios es el poder. Creyó que Dios controla el tiempo. Y creyó que Dios quita y pone reyes. Y que Dios también revela lo profundo y lo escondido. ¿Por qué es importante, por qué es tan importante entender qué es lo que creía Daniel acerca de Dios? Es porque todo lo que Daniel conocía acerca de Dios le dio la confianza para creer que la voluntad de Dios siempre triunfa. Una vez más se lo voy a repetir. ¿Por qué era importante o para qué es importante para nosotros entender qué es lo que creía Daniel acerca de Dios? Es porque todo lo que Daniel conocía acerca de Dios le dio confianza para creer que la voluntad de Dios siempre triunfa. Alabado sea el nombre de Dios. El tercer y último punto dice que la voluntad de Dios es manifestada a nosotros. Y les voy a leer algunos pasajes de la Biblia, del libro, del capítulo 2 de Daniel, y voy a saltar un poco, voy a leer los versículos 27 al 29, y dice, a esto Daniel respondió, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí, en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Voy a saltar al versículo 31 hasta el 40. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante. ¿Sí la podemos mostrar, por favor? En su sueño, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de barro y de hierro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad,
Surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Voy a saltar al verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Voy a explicarles brevemente que este sueño del rey Nabucodonosor sí se cumplió a su cabalidad. Como ustedes pueden ver, la cabeza fue el imperio de Babilonia. Y como Daniel le explicó, le dijo, usted, rey Nabucodonosor, es esa cabeza. Uno de los primeros imperios que dominó gran parte del mundo antiguo. El siguiente imperio es lo que hoy en día, a través de los historiadores y los expertos, los conocedores, entendemos que es el reino de los del reino de los medos persas, se llama Medo-Persa. Y el rey más conocido fue el rey Ciro, que por si acaso Ciro tiene una historia muy hermosa. El siguiente imperio es el imperio de los griegos, que fue, tal vez el nombre más significativo fue Alejandro el Grande. Y por último, el imperio romano, que es una mezcla, dice, de hierro y de arcilla, porque se mezclaron muchas cosas, cultura, religión, idioma, en fin, se trató de mezclar todas estas cosas. Y obviamente entre todos el más significativo fue el César, que fueron muchos emperadores obviamente, y fue durante este último reinado cuando nació el Señor Jesucristo. Recordamos que Israel estaba bajo el imperio romano, el dominio del imperio romano, y fue entonces que nuestro Señor Jesucristo nació. Y vamos a explicar un poco más acerca de la piedra, que es nuestro Señor Jesús. Y el pastor Daniel Pesado nos explica y dice, como un primer punto dentro de este punto 3 que estamos estudiando, necesitamos dejar de lado todo cuanto distrae. Necesitamos saber en qué dirección mirar. Daniel entendió la magnitud del desafío y supo en qué dirección mirar. Cuando nosotros deseemos entender cuál es la voluntad de Dios, debemos, como Daniel, mirar al Dios del cielo. No deje que nadie más dirija su vida. No permita que otra persona u otra cultura o lo que está pasando en el mundo influencie su vida. Usted debe mirar al Dios del cielo para entender cómo debe continuar con su vida, especialmente en estos tiempos que es el principio de muchas dificultades que se nos vienen encima. Para escuchar a Dios, dice el pastor Daniel, necesitamos, como Daniel, diferenciar entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría de Dios. Y nada debe de distraernos. El punto B dice, necesitamos comprender la voluntad presente de Dios y su conexión con la realidad futura. Como les acabo de explicar con la estatua, dice los diferentes materiales de los que la enorme estatua soñada por Nabucodonosor estaba compuesta, representan los mayores o más importantes imperios construidos por los hombres en aquella época.
Pero estos reinos se sostendrían hasta que la piedra que fue cortada, no con mano, en otras palabras, no fue un ser humano, esa piedra desmenuce todo lo que el ser humano, contaminado por el pecado, fue capaz de construir. Todo lo que el ser humano edificó, todo por lo que trabajó incansablemente, privándose de reposo ofrecido por Dios, todo por lo que peleó y por lo que mató, aquello de lo que se enorgullecía, acabará desmenuzado y arrastrado por el viento hasta no quedar rastro sobre la tierra. El punto C dice, necesitamos entender que la historia se mueve hacia la consumación del reino de Dios. Nabucodonosor y su reino pasaron y siguieron otros reinos hasta que todos estos reinos que hemos mencionado ya no existen, acabaron, cesaron, dejaron de existir. Pero llegará el día anunciado por Isaías, que también fue referido por este profeta Daniel que estamos estudiando. Y Jesús mismo nos invita, nos anima a buscar el reino de Dios y su justicia. Y este reino lo abarcará todo. Y la voluntad de Dios será manifestada sobre todo lo que ha sido creado. Alabado sea el Señor. Y también el pastor Daniel nos dice, necesitamos entender que Jesús inauguró este reino. ¿Dónde está este reino? ¿Cómo es? ¿Quién lo inaugura? ¿Quién representa a este reino? Varias preguntas muy importantes que tienen una sola respuesta. Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, enviado por Dios. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, es la pieza clave, el fundamento y quien lo inauguró este reino con su llegada a esta tierra. Jesús es esa piedra y no fue cortada por ninguna mano humana, sino que fue enviada por Dios. Y es Jesús que impondrá su gobierno sobre toda la tierra. Ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor. También vemos que Nabucodonosor le dio a Daniel honores, privilegios, también le dio grandes regalos. Lo hizo gobernador de toda la provincia donde estaba la capital de su gran imperio, y lo hizo también a Daniel jefe de todos los sabios en su imperio. Y Daniel también le pidió que sus amigos, sus fieles amigos, ocuparan un lugar de gran responsabilidad en el reino de Babilonia. Y todo esto es porque Dios engrandece a las personas que confían en su nombre poderoso. Nosotros confiamos en el nombre de Jesús el Nazareno y es por eso que lo bendecimos y le servimos. Para concluir, muchas personas sueñan, como fue el caso del rey Nabucodonosor, pero solo Dios puede revelar sueños. El Señor busca hijos e hijas con la idoneidad de Daniel para interpretar su voluntad. Dios ha escogido a sus hijos y a sus hijas para que cooperen con Él, recordándole al mundo lo efímero y transitorio de los reinos, en contraste con el reino de Dios que permanece para siempre. Y en ese reino Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.